vamos a hablar sobre el nombre de Dios Adonai, que le vamos a poner como un subtítulo, el Dios que gobierna. Ese va a ser nuestro tema y ahí nos vamos a enfocar durante estos momentos. Recuerden que estamos viendo los nombres de Dios, estamos viendo los nombres de Dios y otro de los nombres de Dios es precisamente Adonai. La semana pasada vimos el nombre de Jehová y hoy vamos a tocar el nombre de Adonai, el Dios que gobierna. Y para esto vamos a poner énfasis en el texto bíblico que está en el Salmos 97, versículo 5. Observen lo que dice el Salmo 97, versículo 5. Delante de Jehová, los montes se derriten como cera, delante del Señor de toda la tierra. En las traducciones que hemos visto, ha existido, las traducciones que ha existido, la Biblia, el nombre de Dios se ha dejado como Jehová para generalizar de una manera unificar, más bien dicho, el nombre de Dios en uno solo. Pero en las traducciones originales, estos nombres nos van ahí. Por ejemplo, delante de Jehová. Aquí debe ser delante de Adonai, los montes se derriten como cera, delante de Adonai de toda la tierra o del Señor de toda la tierra. Esa debería ser la traducción que nosotros deberíamos estar leyendo. Delante de Adonai, los montes se derriten. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer precisamente los nombres de Dios? Como lo hemos mencionado, Dios se ha manifestado de muchas maneras y de muchas formas y ha usado diferentes nombres, o más que diferentes nombres, nosotros los seres humanos, en este caso, aquellos que estuvieron presentes en esas experiencias que Dios les permitió vivir, ellos tuvieron la oportunidad de verlo en sus manifestaciones. Y bueno, en esas manifestaciones ellos le atribuyeron un nombre especial a Dios de acuerdo a lo que ellos experimentaron. Y bueno, vemos que nuestro Dios o Dios no es solamente un Dios de manera genérico, sino que Dios es un Dios personal, un Dios que se revela a cada uno de nosotros y de diferentes maneras, de diferentes formas. Y esta precisamente la forma en que Dios se reveló a algunos personajes como Abraham, como a Moisés, como a Gedeón. Bueno, son la manera en cómo Dios les quiso hablar para manifestar o estabilizar su señorío sobre toda la creación. Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, vemos que hay algo que nosotros no debemos de pasar por alto. Este pasaje bíblico dice, delante de Jehová los montes se derriten, como cera delante del Señor de toda la tierra. Y en este verso nosotros podemos ver que hay una conexión con la frase Adonai, con el nombre de Adonai. Y Adonai significa precisamente Señor y amo. ¿Qué significa Adonai? Señor y amo. Entonces, Adonai es un término plural, una vez más, así como el nombre de Elohim, ¿se acuerdan? Elohim, también el nombre de Adonai es un nombre plural, pero observa bien lo que dice aquí. Siempre que se usa en referencia a Dios solamente, va a aparecer en plural. Solo hay un Dios, estamos de acuerdo todos. No hay varios dioses, solamente hay un Dios, pero está compuesto por una pluralidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este nombre de Adonai aparece más de 400 veces en la Biblia. Una vez más, Adonai significa Señor y amo.
y es un nombre que se le atribuye a Dios, pero de una manera plural, mencionamos de esa forma, de una manera plural, pero nosotros estamos conscientes y hemos aprendido que el nombre de Dios o el nombre plural de Dios solamente es para manifestar su esencia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero Él es solamente un solo Dios, no hay varios dioses delante de Él. Entonces vemos nosotros que este pasaje bíblico o este nombre de Adonai va a aparecer 400 veces en la Biblia. Y este concepto más que este concepto tiene un significado muy profundo. No solamente significa Señor y amo. El nombre procede de la palabra Adón, que es Adón, solamente es una palabra en singular, ¿sí? Adón, que se traduce como Señor o gobernador. Entonces contiene ese tinte de dominio, de gobierno, de propiedad. Por eso, si observas bien, el Salmo 97:5 dice, Señor es Adonai de toda la tierra. O sea, se le atribuye a Dios como número uno, como creador, como Elohim, que es el creador, pero también como Adonai, que es el dueño de toda la tierra. Entonces, cuando a Dios se le menciona en las escrituras con este nombre Adonai, se le atribuye como propietario, como propietario. Entonces vemos que no solo es el creador, el Elohim, sino también es dueño, es Adonai. Entonces Dios va a manifestar esta propiedad en su palabra. Por eso en el Salmos 50:10 dice, porque mía, date cuenta cómo es en ese Salmo 50:10, él dice, porque mía es toda bestia del campo y los millones de animales en los collados, mío, dice el Señor. Entonces, él toma como propiedad lo que realmente le pertenece, mío es. Entonces, vamos a ver cuál es el concepto bíblico de la propiedad, porque cuando nosotros aprendemos el concepto bíblico de la propiedad, vamos a entender mejor el nombre de Adonai, porque la palabra griega traducida como Señor en este pasaje que acabamos de ver es la palabra Kyrios. La palabra Kyrios o Kyrios es equivalente al griego del vocablo hebreo Adón, que la forma singular de Adonai, un nombre plural de Dios. Entonces Dios en su papel de Adonai cumple todas las responsabilidades de la propiedad, alimenta, protege, vigila, guía, cuida y mucho más que todos estos atributos que se le dan a Dios. Como Dios es Adonai, es propietario, voy a ponerlo de esta manera, la responsabilidad de darnos a nosotros lo que es el alimento, la protección, una vigilancia, una guía, un cuidado de manera personal a cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos a Dios como el Dios Adonai, nosotros nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, a menudo los apóstoles se llamaban, ellos mismos se atribuían como el título de siervos o esclavos de Jesucristo. Y usaban esta expresión para que todos supieran que pertenecían a Cristo. Y se trata de una afirmación importante, no de un mero sentimiento, porque la propiedad va acompañada de determinadas responsabilidades y deberes. Por ejemplo, no todos, eso sí quiero decirlo, ¿no? No todos los amos, aquellos que tenían esclavos, hablando de aquellos años, eran buenos con sus siervos, eran buenos con sus esclavos. Habían hombres crueles, duros, eran hombres sin escrúpulos, sin valores,
y maltrataban a los esclavos. Eso lo podemos ver en varias películas, ¿no? Que hay cómo maltrataban a sus esclavos, tratándolos peor que un animal. Incluso había gente que declaraba antes bueno, decían, prefiero ser un perro que un esclavo, imagínate, porque ellos consideraban que ser un perro tenía mayores cuidados que un propio esclavo. Y bueno, ser un esclavo en ese tiempo no era fácil, pero habían amos que sí cuidaban, protegían. Por eso cuando ellos, los esclavos, lograban su libertad, habían amos que no se oponían, les daban la libertad a ellos y a toda su descendencia, y habían esclavos agradecidos con sus amos porque habían sido buenos y se quedaban en la casa. A ellos se les llamaban esclavos por amor, así se les conocía. Incluso la tradición cuenta de que ellos se perforaban el oído. Esas perforaciones que hoy vemos que algunos chicos, algunas personas lo tienen, bueno, no es nada nuevo, y la tradición viene desde ese tiempo donde los esclavos se perforaban los oídos y la parte de las orejas, y ahí ellos era una marca que daba a entender que ellos eran esclavos, esclavos por amor. Entonces vemos que esta palabra, la Biblia incluso aplica el concepto de propiedad a la relación entre un esposo y también y su mujer. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Sara, la esposa de Abraham, bueno, ella tenía una forma especial de conducirse o de hablarle a Abraham, y le decía Señor. Esa era la palabra, Señor, para decirle que era su esposo. Y la palabra griega que se traduce como Señor es la palabra que vimos, que es la palabra Kurios, y es equivalente a la palabra Adón, que de ahí se deriva a Adonai. Adón es Señor, y de ahí se deriva la palabra Adón. Entonces, cuando Sara llamaba a Abraham, Curios, o era señor o dueño, entonces, y admitía, ¿no? En este caso, ella admitía el grado de propiedad de que Abraham tenía sobre ella. No era porque Sara era su esclava, sino porque la palabra Curios o Adón que Sara utilizaba para expresarse a su esposo era porque él tenía la responsabilidad de cuidarla, de proveerle, de protegerla, de darle todo lo necesario para que ella estuviera bien. No es solamente, es mi propiedad y te voy a manejar como yo quiera. No, 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 no está hablando de esa manera. Por lo que es más, también reconocía lo que aquí acabo de mencionar, la responsabilidad de Abraham hacia Sara. Y bueno, durante este tiempo nosotros tenemos que aprender que hay una responsabilidad de parte de Dios hacia nosotros. La propiedad tiene mucho más que ver con la responsabilidad que con el mero dominio. Cuando hablamos de que el esposo, bueno, la esposa es propiedad del esposo, no habla solamente de dominio, no es dominio, es de responsabilidad, porque los esposos, pueden decir, soy el señor o la cabeza de esta familia. Pero si el marido no provee, si el esposo no provee para el hogar, para la esposa, para los hijos, entonces es considerado como una persona que no tiene carácter, una persona que no tiene fuerza de voluntad para sostener una familia. Entonces, pero bueno, vemos que la palabra amo, la propiedad, la palabra Adonai o Adón, que es la palabra singular, que es Señor, amo, habla de la responsabilidad. Entonces, Dios en su papel de Adonai cumple todas las responsabilidades de la propiedad, porque Él alimenta, Él protege, Él vigila, Él cuida, Él guía y Él nos ama
y su misericordia es para siempre. Y vamos a ver unos ejemplos de esto, como lo que estamos mencionando. En este caso vamos a hablar de Abraham, que un hombre, el cuerpo envejecido de Abraham, que así le vamos a poner, el cuerpo envejecido de Abraham. Dice de esta manera, ¿no? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Jehová, Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer o Eliezer, como lo quieras pronunciar. Bueno, si te das cuenta, aquí Abraham hace una confesión. La confesión es que Dios le dice, yo soy Jehová, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. La palabra galardón significa regalo. Y le dice, tu regalo será sobremanera grande. Dios anteriormente a este capítulo 15, en el capítulo 12 del Génesis, Dios le había prometido a Abraham una descendencia, le había prometido un hijo. Y bueno, vemos que en esta promesa Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que él y Sara tendrían un hijo de él, de ellos dos. Entonces, vemos que en el capítulo 15 habían pasado ya varios años, habían pasado aproximadamente 25 años de aquella promesa que Dios le había dicho. Ahora vemos algo importante. Cuando Dios le dio por primera vez la promesa a Abraham, le da la promesa diciendo, tenía Abraham 75 años. 75 años. Si habían pasado 25 años cuando Dios se le vuelve a aparecer en el capítulo 15, ya Abraham, estamos hablando de 100 años de edad. Ya su cuerpo estaba envejecido. Ya él no tenía fuerza, por así decirlo, humanamente hablando, porque Dios había prometido a Abraham que lo convertiría. En el capítulo 12 lo convertiría en una nación grande y que le daría un heredero, un hijo, aún siendo anciano. Lo interesante de esto es que Dios hizo esa promesa a Abraham con el nombre de Yahvé, el nombre de Yahweh o el nombre de Jehová, el Dios que se revela a sí mismo. Por eso es importante que nosotros aprendamos en qué pasajes bíblicos se encuentra el nombre de Elohim, el nombre de Jehová y el nombre de Adonai. Porque allá en el capítulo 12, Dios no se presenta con el nombre de Elohim ni Adonai, sino con el propio nombre. Cuando Dios se revela a sí mismo, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Y esto se parece a acudir precisamente a escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque recuerda algo bien interesante. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Abraham escuchó las palabras de Dios y los planes que tenía para su vida, él se entusiasmó porque él deseaba tener un hijo de su esposa Sara, pero pasaron 25 años, ya cuando Abraham tenía 100 años, Sara, dicen algunos historiadores, que Sara le llevaba 10 años menos a Abraham. ¿Eso qué significa? Si Abraham tenía 100 años, Sara, ¿cuántos años tenía? 90 años. Entonces, ya los dos ya se les había pasado naturalmente, humanamente hablando, el tiempo de tener hijos. Entonces, como Abraham a menudo tomará una decisión y tiene que hacer algo basándose en lo que Dios le había revelado. Y bueno, como él ve que pasa el tiempo, él se precipita, él se desespera
Y vemos nosotros que él toma la decisión Sara toma la decisión de darle a su esclava, Agar, como esposa a Abraham o como mujer, para que a través de Agar pudieran tener un hijo. Vemos que las decisiones en medio de una desesperación son las peores que se puedan tomar. ¿Por qué? Porque como nuestra mente no está fría, y las decisiones no se toman con el corazón, las decisiones se toman con la mente. Y cuando estamos pasando una situación difícil, una situación complicada, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, muchas veces nosotros actuamos sin pensar, actuamos que muchas veces desconectamos el cerebro de nuestras decisiones y actuamos con el corazón. Y el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y vemos que Sara y Abraham tomaron una decisión engañosa, de la cual nació Ismael, que hasta el día de hoy, pues fíjense que es el problema más grave que ha tenido Israel hasta el día de hoy, por la decisión de Sara y de Abraham, ¿no? Ahora bien, la palabra aquí que mencionamos en Génesis capítulo 15, que Abraham menciona es Señor en los dos primeros versículos del capítulo 15 del Génesis. Por ejemplo, en el primero se describe Yahvé, Jehová. Sin embargo, en el versículo 2 solo se aparece la palabra mayúsculas, en mayúsculas palabra Señor Jehová, porque el término hebreo es Adonai. Cuando nosotros encontremos la palabra Señor con S mayúscula en el Antiguo Testamento, esa palabra Señor es Adonai, una clave para que cuando leamos la Biblia y tengamos ese nombre, aprendamos que este es Adonai. Entonces vemos que Abraham había oído lo que Dios dijo cuando se reveló a sí mismo y le dio su plan de hacerlo una nación grande, darle una descendencia, pero aún no había visto el cumplimiento de esa promesa divina, de modo que Abraham apeló al carácter de Dios como propietario, Adonai. Es su propietario y tú y yo podemos llegar a pensar que cómo es que podemos apelar. Bueno, es una petición que Abraham le pide a Adonai como propietario. Y vemos que después de esa petición, Abraham no perdió el tiempo y apeló a Dios como su Señor y su propietario absoluto. Entonces el Señor, en este caso Jehová, reveló incluso más cosas a Abraham. Si tú sigues leyendo Génesis capítulo 15, te vas a dar cuenta que en el versículo 4 y 5 dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y le llevará, dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si lo puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Entonces Abraham, dice, creyó al Señor, a Adonai, y le fue contado por justicia. Abraham apeló a Dios una vez más en la calidad de dueño y señor. Y cuando le preguntó, Señor, en este caso Adonai, ¿en qué conoceré que le he heredado? De heredar esa promesa. Entonces vemos que Dios utiliza un cambio de nombre. A Abraham, en el capítulo 17 del libro del Génesis, Dios le cambia el nombre. Y bueno, era una manera, una forma en cómo también los amos, los dueños de una propiedad podían hacer con su esclavo. En este caso, Abraham se somete al gobierno, al señorío de Dios, y Dios, como propietario de Abraham, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, o sea, le añade la H y la A, Abraham, y así de esa manera Dios le dice: de esta manera tú conocerás que yo no estoy mintiendo, tú sabrás que yo te voy a cumplir, porque recordemos algo, que las promesas de Dios son sí y son amén. O sea, que Dios, en él no hay
una promesa que no haya sido cumplido. Si Dios debe de asumir la responsabilidad de hacer algo contigo y conmigo, debe tener el derecho de ser tu dueño. No podemos nosotros reclamarle a Dios algo que Él no puede hacer. No podemos nosotros reclamarle a Dios algo si nosotros no nos hemos sometido a su señorío y a su gobierno. Nosotros necesitamos aprender que para reclamarle a Dios algo, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro amo y nuestro propietario. Él es nuestro propietario. Nosotros le pertenecemos a Él. La palabra de Dios dice, ovejas suyos somos. O sea, no somos de nosotros mismos, somos pueblo de Él. Entonces, cuando Abraham se sometió a Dios como Adonai, cuando nosotros nos sometemos a Dios como Adonai, recibimos una promesa, una revelación, un pacto íntimo entre él y nosotros. Incluso Abraham recibió ese nuevo nombre, Abraham, que significa el padre de las naciones o padre de naciones, porque Abraham sin H-A, su significado era padre exaltado. Ese era lo único que él tenía, padre exaltado. Pero como a Abraham, Dios le dice, tú serás el padre de las naciones. Y bueno, no solamente con él vemos ese ejemplo, vemos también con Moisés. Vamos a ver el ejemplo de Moisés para ir reforzando el nombre de Adonai. El nombre de Adonai. Y bueno, vamos a ver los balbuceos de Moisés, los balbuceos de Moisés. Cuando dijo Moisés a Jehová, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, aquí está Señor con S mayúscula, observa bien, y el significado es Adonai. Entonces sería, ay Adonai, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, date cuenta, Jehová está, bueno, aquí se le pone el nombre de Jehová para referirse al nombre propio de Dios. Y cuando nosotros encontramos el nombre de Señor o Jehová Señor o el Señor Jehová, Señor es Adonai, Adonai Jehová, uniendo el nombre propio de Dios. Y dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, otra vez, Señor con S mayúscula. Y dice, Adonai, oh Adonai, envía, dice, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Moisés apela a Dios y le dice, no quiero ir, no quiero ir, porque no puedo hablar, no puedo hacerlo. No tengo esa característica de hablar, no tengo la habilidad para hablar. Entonces vemos nosotros que Moisés es un ejemplo del sometimiento hacia el señorío o la propiedad a Dios también. Y acabamos en este momento, acabamos de echar ese vistazo al modo que cómo Abraham se somete a Dios como Adonai y cómo él, al momento de que él se somete a Jehová como Adonai, afectó al momento en que Dios hizo un pacto con él. Ahora, si nosotros queremos ver la respuesta de Dios para nuestras vidas, necesitamos someternos a su propiedad. En la vida de Moisés tiene lugar otros ejemplos, ¿no? Moisés, como vemos en este capítulo 3 que acabamos de leer, Moisés se había oxidado ya un poco, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y había perdido confianza en sí mismo después de pasar 4 décadas siendo pastor en el desierto. Cuando Dios se le manifiesta en medio de la zarza ardiente,
dándole la mayor comisión de su vida. Y Moisés vacila. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Señor, Jehová, ay Señor, Adonai, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, había perdido su confianza en sí mismo. Moisés empieza diciéndole a Dios, ¿no? Que no puede hacer aquello que le ha pedido. Moisés no se siente calificado para hablar ante Faraón en nombre de Dios y cree que hacerlo exigiría cierto grado de oratoria, un título universitario, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que respaldara su credibilidad y está convencido de que no posee la materia prima o los dones naturales para hacer lo que Dios le dice. Duda del llamado que Dios le había hecho a él. Moisés reconoce que a pesar de su inseguridad, Dios está al mando. Date cuenta, a pesar de la inseguridad, a pesar de la debilidad del cuerpo de Abraham, Abraham reconoce que Dios es dueño de todo. Ahora, Moisés reconoce, a pesar de su inseguridad, que Dios está al mando de toda la situación. Entonces, Moisés se dirige a Dios diciéndole Adonai, exponiéndole respetuosamente su timidez. Entonces, no vemos que Moisés está peleando, discutiendo con Dios. No, él simplemente lo que está sucediendo aquí es que Moisés reconoce de una manera respetuosa delante de Adonai su timidez y al hacerlo Moisés confiesa que Dios es quien dirige el mundo. Quizá Moisés no entienda cómo puede ser posible aquel plan, pero conoce lo bastante como para hacer que Dios es Adonai, es el amo, es el propietario, es el Señor, de modo que le habla como aquel que manda. A lo cual Dios responde que Él es el creador de las bocas, de las lenguas y de todo lo necesario para realizar su plan en el mundo. En esencia, Dios dijo a Moisés que incluso cuando las personas no son capaces de cumplir su llamado en sus vidas, si le reconocen como Adonai, si alguien reconoce a Dios como el amo, como al propietario de todo, para darles la capacidad, Dios les daría la capacidad para de lo que necesitan para tener éxito en la vida. Dios no siempre llama a los más preparados, pero siempre prepara a los que Él llama y es algo que tú y yo debemos de tener presente. Tal vez no nos sintamos capaces de realizar algo, pero no son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios. Tal vez nosotros no tengamos la capacidad para hacerlo, pero Dios nos capacita para lograrlo. Tal vez alguien diga, es que yo no quiero ser madre porque no tengo la capacidad para hacerlo. Cuando Dios decida que tú seas, Dios lo va a hacer y te voy a decir algo. Dios lo va a hacer y te va a capacitar para ser la mejor mamá, la mejor papá, el mejor papá, el mejor hijo. Tal vez alguien te quiera patrocinar para un puesto mejor y tal vez tú digas que yo no estoy preparado. Confía en Dios, déjate guiar por Él. Dios te va a dar a ti la fuerza, la capacidad, te va a preparar, te va a dar las habilidades, te va a dar el conocimiento, la sabiduría para que realices, pero en primer lugar, reconoce que Él está por encima de cada una de tus decisiones, que Él está por encima de ti, que Él es tu propietario, que Él es tu dueño, que Él es el todo. Y como Él es todo para nosotros, entonces Él nos va a dar a las habilidades para que podamos nosotros ser mejores cada día. Ese es el mensaje que nos deja Moisés. Ahora veamos un último ejemplo, el ejemplo de Gedeón, la historia pobre de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 13 al 14, dice, y Gedeón le respondió
ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira, observa bien la parte, ¿no? Una vez más vemos a un hombre con una dificultad o con una situación, por así decirlo, similar a la de Moisés. Entonces podemos ver que Abraham y Moisés, Dios hizo lo mismo que hizo con Abraham y Moisés, lo va a hacer con Gedeón. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando Gedeón reconozca a Dios como Adonai, como su propia historia dentro de el contexto de Adonai. Dios va a transformar la vida de este hombre temeroso, miedoso. ¿Dónde estaba este Gedeón cuando hizo esta oración? Estaba escondido en una cueva por los madianitas, los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, ahí hay un pequeño diálogo y vemos que, vamos, bueno, conocemos a Gedeón en un momento en que su pueblo, en este caso los israelitas, estaban siendo acosados por los madianitas. En Jueces capítulo 6, verso 2, dice que la mano de Madián, los madianitas, prevaleció contra Israel. Dios permitió que los madianitas, un pueblo pagano, oprimieran a los israelitas porque estos habían empezado a hacerse dioses falsos y a adorar ídolos. Cuando nosotros nos desviamos del verdadero camino, cuando nosotros aceptamos otras cosas que no está dentro de la voluntad de Dios, vamos a padecer consecuencias. Los israelitas padecieron consecuencias porque se desviaron del camino, se desviaron de lo que Dios les había dicho y se desviaron creándose sus propios dioses y haciéndose ellos adoradores de dioses falsos. Y bueno, vemos que Dios se le aparece a Gedeón en medio de esa crisis, tanto de seguridad, crisis económica, incluso crisis espiritual. Y cuando vemos a Gedeón escondido, Dios lo escoge, tal vez porque hay una cualidad, tal vez porque hay algo en él que Dios va a reforzar y Dios va a tomar para hacer con él su voluntad. Cuando el ángel del Señor vino a Gedeón y le dijo que el Señor estaba con él y que Gedeón era un varón esforzado y valiente, Gedeón se sentía de todo menos un guerrero valiente. Él no se sentía como un guerrero valiente. Él estaba temeroso, estaba escondido. Vemos que Gedeón se pregunta en voz alta cómo puede ser posible que Dios le haya llamado varón esforzado y valiente, porque después de todo, en su familia no había una tradición militar, ellos no eran militares y tampoco es el mayor de sus hermanos. Aún así, reconociendo el gobierno y la autoridad de Dios, Gedeón vierte sus dudas. Aquí está, una vez más, no es que sean rebeldes o desobedientes, sino que ellos vierten su duda como una persona normal, natural, humana. Y Gedeón, bueno, vierte su duda con un corazón sometido a Dios. Oh Señor, y ahí está la palabra otra vez, Adonai. Señor mío, Adonai mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. El primer obstáculo que pone Moisés es la pobreza, porque muchas personas piensan que para iniciar un proyecto lo más importante es el dinero. Yo creo que hay algo más importante, la motivación, la fuerza de voluntad, la visión, el sueño que nosotros debemos de tener para realizar un proyecto. Entonces, Señor, en estas alturas, dijo Gedeón, no tengo el historial,
o las credenciales necesarias para hacer lo que me has dicho. No lo tengo. Cuando Gedeón reconoce a Dios como su Señor y Rey, sus calificaciones no importan. Dios es Dios, en este caso, el dueño, aquel que lo está llamando, le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón derrotó a los madianitas en el nombre de Dios y con su poder de Dios, no de él. Porque ahora quiero llevarte a esta reflexión, porque me encanta la historia de Gedeón, porque es una ilustración muy gráfica de la capacidad que tiene Dios para usar a cualquiera de nosotros a pesar de nuestro trasfondo personal o de nuestra procedencia. Ojo con lo que estoy hablando. Entonces, aquí vamos a entrar a esta pequeña reflexión y quiero que tú y yo vayamos viendo, ya faltan pocos días para finalizar este año 2024. Estamos a 29, 30 mañana, 31, 2 días más y le decimos adiós a este 2024. Y mira, cuando tú y yo nos inclinamos ante nuestro dueño, el Todopoderoso, que es Adonai, y ponemos ante él nuestras inseguridades, dudas y vacilaciones, nos sorprenderemos viendo y una y otra vez, cómo Dios se manifiesta en los lugares más insospechados y usa a las personas más improbables, a ti y a mí. Cuando Dios sea nuestro Adonai, lo veremos vencer a los madianitas en nuestras vidas. Le veremos derrotar a las personas que nos oprimen y nos impiden maximizar nuestro llamado y sobre todo nuestro potencial espiritual. ¿Qué es lo que quiero que hagamos en esta mañana? Quiero que vayamos a una reflexión interna, algo propio. Ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos, que hagas una reflexión y que tú le digas a Dios, Dios, este 2024 han habido oportunidades que rechacé porque yo creí que no era capaz de hacerlo. Este 2024 sucedieron muchas cosas que yo creí que eran por mi rebeldía, pero veo que en todo esto estás tú, en todo esto está tu mano, en todo esto está tu gracia, está tu poder. En todo esto, lo único que quieres hacer es enseñarme a que tú vas conmigo. Y, y aquí es donde nosotros vamos a ver la mano de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Tal vez este 2024, sí, tuvimos altos y bajos. 2025 no va a ser diferente. Vamos a tener altos y bajos. Pero ahora con un conocimiento pleno, con algo más profundo de quién es Dios para nosotros. Él es Elohim. Él es mi creador. Él me hizo en el vientre de mi madre. Él es Jehová. Él es Jehová, el Dios que tiene una existencia propia y que por él existo yo. Él es Adonai. Él es mi Señor. Él es mi amo. Él es mi propietario. Él me ha cuidado. Él es el todo para nosotros. Entonces,